Hola, buenas tardes, me presento, mi nombre es Naomi Magaña y yo les hablaré sobre la dinámica de los fluidos para la materia de termodinámica. Primero, para entender más acerca del tema, debemos de saber qué es un fluido, y esta es una porción de la materia que se deforma constantemente a medida que se le aplica una fuerza, por más pequeña que sea esta. Y a diferencia de los sólidos, estos requieren una fuerza considerable para deformarse, o sea, los sólidos, ¿no? Y las sustancias pueden encontrarse en distintas formas, tanto líquida, gaseosa, como sólida, y eso depende de la temperatura en la que se encuentre. A su vez, se dividen en diferentes tipos los fluidos, ¿no? Primero están los fluidos ideales, y este es un flujo con escasa viscosidad. Es totalmente inconcebible para la naturaleza. Por lo tanto, no existe ningún fluido de este tipo. Este concepto solo se usa para fines teóricos o de estudio, y digamos que es como números imaginarios en los cálculos, ¿no? Entre sus características se encuentra que es irrotacional, ya que este no presenta torbellinos, es decir, no hay ningún ángulo del fluido respecto a cualquier punto. También es incompresible, ya que la densidad del fluido permanece constante en el tiempo. También es estacionario, ya que la velocidad de las partículas del fluido que posee este es la misma en todo tiempo. También están los fluidos reales, y estos poseen muy poca viscosidad y no son imaginarios. Estos fluidos se le dicen ideales porque de verdad se pueden manifestar en la naturaleza, y es por eso que son reales. Y en ese sentido, el agua es una muestra de ello, y la posición relativa de sus moléculas pueden cambiar constantemente. Y todos los fluidos son compresibles en cierto grado, tienen viscosidad. Dependiendo de su viscosidad, influyen a mayor o menor velocidad. Mientras más viscosidad tenga el fluido, fluye con mayor velocidad, y viceversa. Y su viscosidad está en relación con la densidad de los fluidos, y su movimiento es muy complejo. También están los fluidos newtonianos, y estos fluidos se llaman así porque acatan la ley de Isaac Newton. Y la ley de Isaac Newton dice que la tensión de cizallamiento es directamente proporcional a la deformación de la fuerza cortante. Para los fluidos newtonianos, la viscosidad dependerá fielmente de la temperatura y la presión del fluido. La viscosidad es la oposición del flujo de los fluidos, y estos vienen siendo fluidos reales. Por ende, el agua, del mismo modo, lo colocamos en este modelo porque es este tipo de líquido. O sea, en el agua obedece la ley de viscosidad. También están los fluidos no newtonianos, y no hay que tener mucha creatividad para saber la diferencia de estos y los newtonianos, ya que estos no obedecen la ley de viscosidad de Newton. Estos se pueden subdividir en fluidos que no dependen del tiempo, en fluidos que sí dependen del tiempo, y en fluidos viscoelásticos. También, cada uno cumple con diferentes características. Por ejemplo, los fluidos viscoelásticos son líquidos elásticos y viscosos que tienden a recuperarse después de haberlos deformado. Ahora pasaré a hablarles sobre el principio de Bernoulli. Primero, el principio de Bernoulli es un enunciado que parece estar en contra de la intuición, ya que habla de cómo la velocidad de un fluido se relaciona con la presión del fluido. El principio de Bernoulli establece lo siguiente. Como pueden ver, ahí dice: el principio de Bernoulli, dentro de un flujo horizontal del fluido, los puntos de mayor velocidad del fluido tendrán menor presión que los de menor velocidad. ¿Cómo funciona esto? Eso se explica en la ecuación de Bernoulli, que es esencialmente una manera matemática de expresar el principio de Bernoulli de forma más general, tomando en cuenta los cambios de la energía potencial debido a la gravedad. También pueden ver la ecuación aquí. Esta ecuación relaciona la presión, la velocidad y la altura de los dos en dos puntos cualquiera. En este caso ponemos punto 1 y 2 de un fluido de flujo laminar constante con una densidad. Usualmente se escribe aquí P1, B1, H1 se refiere a la presión, la velocidad y la altura del fluido en el punto 1 respectivamente, mientras que las variables P2, B2, H2 se refieren a la presión, la velocidad y la altura, pero del punto 2, como se muestra en el diagrama que se muestra a continuación. Ahora que entendemos esto, podemos hablar sobre un ejemplo de cómo actúa el principio de Bernoulli en, la vida cotidiana. En este caso, el ejemplo se trata sobre una fuente de agua, ¿no? El enunciado dice: un hotel muy grande
te pide que construyas una fuente de agua alimentada de una tubería cilíndrica de 15 centímetros de diámetro que transporta agua horizontal a 8 metros bajo el nivel del suelo. La tubería se dobla hacia arriba y eventualmente dispara agua por el extremo de la tubería cilíndrica de 5 centímetros de diámetro. Está localizada a 1.57 metros arriba del suelo por una velocidad de 32 metros sobre segundo. El agua tiene una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, ¿cuánta presión mamométrica se requiere en una tubería horizontal para esta fuente? Primero, este problema es un poquito complicado, por eso ya puse un diagrama de la situación para acomodarnos más. Primero, se escoge el punto cerca del fondo de la tubería como el punto 1, ya que es donde queremos determinar la presión, y escogeremos la parte más alta de la tubería donde el agua emerge como el punto 2, ya que nos da esa información. No se nos da información acerca de la velocidad. Primero, aquí tenemos la ecuación de Bernoulli. Y vamos a resolver de forma algebraica la presión en P1. Escogeremos el punto 1 cerca del fondo de la tubería, ya que es donde queremos determinar la presión, y escogeremos la parte más alta de la tubería donde el agua emerge, como el punto 2, ya que se nos dio información acerca de la velocidad del agua en ese punto, ¿no? Primero, aquí tenemos la ecuación de Bernoulli y la resolvemos de forma algebraica para la presión. Como nosotros no sabemos la velocidad del agua en el punto 1, necesitamos determinar la velocidad. Entonces, esto debe ser antes de usar la ecuación de Bernoulli para encontrar la presión en el punto 1. Podemos hacer esto usando la ecuación de la continuidad, que es A1, B1 es igual a A2, B2, ya que el agua es incompresible. Determinamos el área transversal de una tubería cilíndrica de la expresión A es igual a pi por radio al cuadrado. Así, al sustituir las áreas de la ecuación de la continuidad, obtendremos la siguiente ecuación que aparece acá. Cuando resolvemos esta ecuación por la velocidad de B1, el factor de pi se cancela y nos quedamos con esto que está aquí. Entonces obtendremos velocidad 1 es igual a radio al cuadrado entre radio al cuadrado, pero el primero es radio al cuadrado de el punto 2 y el otro es radio al cuadrado del punto 1 por la velocidad al cuadrado. La velocidad al cuadrado, así es. Entonces vamos a sustituir los radios de las tuberías para resolver la velocidad del punto 1 y obtendremos lo siguiente. Ahora sustituimos. Como el radio, el diámetro en el punto 2 es 5, se pone la mitad porque es el radio, y también en el punto 1, como es 15, se pone este punto 5, y pues ya tenemos acá la velocidad que nos habían dado el punto 2. Ahora que tenemos la velocidad en el punto 1, podemos sustituirla en esta ecuación de Bernoulli. Reorganizando esto para obtener, vamos a sustituir las velocidades. Luego podemos escoger la recta de referencia de altura es igual a 0 en el punto 1. Así H1 es igual a 0 metros y H2 es igual a 8 metros más 1.75 metros, que es igual a 9.75. Al sustituir esto en nuestra ecuación de Bernoulli, ya reorganizada, el término de presión, gravedad y altura permanece pues en 0. Entonces, ¿no? Aquí lo podemos ver, se sustituyen los valores en H, que es la altura, y todo lo que tenemos que hacer ahora es determinar la presión en el punto 2. Entonces vamos a argumentar que la presión en el punto 2 debe ser la presión atmosférica, ya que el agua salió hacia la atmósfera. Y vamos a usar las presiones mamométricas y decir que la presión, que el P2 es igual a 0, ya que la presión mamométrica mide la presión por encima de la presión atmosférica. Y siempre que podamos tomar los ceros, pues así simplificamos más nuestra vida. Así que usaremos la presión mamométrica. De este modo, P2 es igual a 0, y esto hace que nuestra ecuación de Bernoulli se reordene de la siguiente manera. Como podemos ver, se sustituye P2 es igual a 0, y ahora podemos sustituir la densidad del agua en la presión, que es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico, y la magnitud de la aceleración debido a la gravedad, G, es igual a 9.8 metros por segundo cuadrado, ¿no? Y lo sustituimos toda la ecuación, como podemos ver aquí.
calculamos y ya nos dio el resultado. Entonces P1 es igual a 6.01 por 10 a la 5 pascales. Ahora, en conclusión, ¿para qué nos sirve todo esto? Primero que nada, la mecánica de los fluidos viene de la rama de la física y la mecánica, que se encarga de estudiar a los fluidos, sus movimientos y la fuerza que los provoca. Entonces, la mecánica de los fluidos tiene una gran importancia en el área de la ingeniería, ya que permite describir el movimiento de los fluidos a través de las tuberías, también vitales para el sistema del bombeo y el transporte de los fluidos. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias.